Bueno, ahí está la fotografía que les mencionábamos en esta mañana. Una foto que está en todos los matutinos y, por supuesto, en todos los portales y que, de alguna manera, marca a las claras, por un lado, la dependencia argentina del Fondo Monetario Internacional y el fondo que, tal como lo había dicho, en breve, prontamente, estaremos en la Argentina. Estuvieron y se reunieron con el ministro. Javier Milei aquí en nuestros estudios para explicarnos un poco el significado de esta reunión. Bueno, Argentina todavía tiene de acá hasta el año que viene pendiente desembolsos acordados con el Fondo Monetario Internacional por 12.000 millones de dólares, redondeando el número. Ahora, digamos, tendría que estar llegando un desembolso por 5.400 millones de dólares. El tema es que Argentina la meta del segundo semestre efectivamente la cumplió, con lo cual estaría siendo digno de recibir esos fondos. Y el punto esencial es cierto que la meta se cumplió con contabilidad creativa, anotando ingresos que son de una vez para siempre y los anotaron como permanentes, con lo cual el número fiscal del segundo semestre está dibujado, por decirlo de alguna manera, y en general los números del segundo semestre suelen ser mucho peor, por lo cual difícilmente Argentina logre cumplir la meta. Y si bien después de las PASO había habido un cambio en la dirección de la política fiscal por parte del gobierno, digamos, después reencauzó con la CUNSA y dijo, no, bueno, vamos a seguir adentro del acuerdo, con lo cual Argentina estaría en condiciones de recibir esos fondos. Ahora, el problema que yo veo es que Argentina sigue con una situación fiscal extremadamente delicada. Para mí, digamos, Argentina inexorablemente camina a un default. De hecho, si no tuviéramos la asistencia del Fondo Monetario Internacional, Argentina ya hubiera defaulteado. Claro, por eso fuimos al fondo. Claro, digamos, hubiéramos defaulteado el año pasado y si consideramos la reserva que se gastó el Banco Central el año pasado, hubiéramos tenido una hiperinflación. Ahora, Javier, a ver, más allá de esta reunión, digamos, que es importante, pero, a ver, sí va a concretar. Si no era ayer, era mañana o pasado y demás. Es parte normal de la... Es lógico. Y además vienen a fiscalizar, a ver cómo está la situación y demás, in situ, porque más allá de eso, como dijo Macri, tienen comunicación permanente. Para el común de la gente, más allá de esta foto, que es importante, del desembolso que vos decís que se va a producir a mediados Digo de que septiembre. es altamente probable que ocurra. Desde mi punto de vista, esta no es la estrategia óptima para el país, pero eso es otro problema. Para la gente, para el común de la gente, ¿en qué puede cambiar en el corto plazo? ¿Puede cambiar en algo? A ver, si sobre todo con las medidas que puso el gobierno hace poco, el tema del IVA, entre otras. Bueno, el gobierno, digamos, cuando asume la CUNSA, trató de mostrar que eso no implicaba desviarse del acuerdo con el fondo. Primer punto. Segundo punto, si el Fondo Monetario Internacional no aprueba el acuerdo, o sea, lo hace caer el acuerdo, bueno, Argentina tiene un problema, va al default. Es decir, ten en cuenta que los bonos argentinos están mostrando un riesgo país promedio de cerca de 2.000 puntos básicos. Cuando vos tomás el tramo corto de los bonos, ha oscilado, por ejemplo, el bono AR 2020 que vence el año que viene, osciló entre 4.000 y 7.000 el riesgo país. Es decir, Argentina está al borde del default. Entonces, si el Fondo Monetario no aprueba una revisión, automáticamente Argentina cae en default. La verdad es que los números, Argentina puede defenderlos. El tema es lo que queda acá para adelante, porque vos fijate que recién cuando hablaban con Damián, los números de actividad, de consumo, digamos, vos estás teniendo una descoordinación macroeconómica que efectivamente va a pegar en los niveles de actividad, no solo también va a pegar en el empleo, en el salario real, en los pobres, en los indigentes, sino también que va a hacer caer la recaudación, con lo cual los números van a ser todavía mucho más difíciles de cumplir. Sí. Entonces, el fondo puede llegar a decir, no, bueno, pero pará, vos los números no te dan, pero lo que uno cree es que el gobierno va a tratar de mantenerse adentro del programa y de esa manera va a terminar dilapidando las reservas. Y a mí me parece que la posibilidad de acumular reservas. Ahora, la marcha de ayer, Javier, esta multitud que se acercó a apoyar a Mauricio Macri, ¿puede traer cierta tranquilidad en la economía? Entonces le pediría a los que hicieron la marcha que me vendan los dólares a 50. No, no, pero bueno, es una pregunta... Digo, a ver, Argentina hoy tiene que elegir entre dos senderos.
si hace un default con hiperinflación o si hace un default sin hiperinflación. Para que se dé el segundo caso, lo que vos necesitas es limpiar el balance del Banco Central, eliminar el problema de las LELIQ, y para eso vos te tenés que hacer de reservas y para eso, digamos, tenés que tomar algunas decisiones muy drásticas en términos de política económica. Javier, sí, perdón. Mañana se va a juntar la misión del FMI con el equipo de el por ahora candidato a presidente Alberto Fernández. Se van a juntar con Nielsen y con Todesca. ¿Qué pensás que va a pasar mañana lunes, primero en los mercados y segundo adentro en esa reunión? A ver, es convencional que el fondo, sí, digamos, es algo natural, se junte con consultores, por ejemplo. Es decir, muchas veces el Fondo Monetario Internacional también interactúa con consultores. Por lo tanto, digamos, dada la cantidad de votos que sacó en las PASO el Frente de Todos, es más que razonable que esa discusión se dé. O sea, no está nada por fuera de lo convencional. O sea, el problema argentino es otro, es que no le dan los números. Argentina, para poder repagar su deuda, necesita un superávit primario de 3,5 puntos del PBI y el estructural está 1,5 abajo si logra el déficit cero, que tampoco es déficit cero. Es decir, estamos a 5 puntos de la condición de solvencia. Entonces la pregunta es, ¿quién nos va a poner el año que viene 35.000 millones de dólares? ¿O quién va a poner, si se llegara a dar el caso, que en el 2020 conseguimos esa plata, quién va a poner 45.000 millones de dólares? Todas las declaraciones que yo escucho tienen mucho voluntarismo. Sí, vamos a pagar, La pregunta es, ¿con qué vas a pagar? Si no te dan los números. No, justo Javier tiene una información importante, que claramente el año que viene hay vencimientos por 35.000 millones de dólares y mi inquietud, y la comparto, Javier, es ¿qué debería hacer Argentina para lograr volver a poder endeudarse en los mercados con un riesgo país de 2.000%? ¿Cómo va a ser 2.000 para... puntos básicos. 2.000 puntos básicos. 2.000 puntos básicos. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno? En realidad lo que hay que hacer es lo que los políticos nunca quieren hacer, es que poner las cuentas fiscales en orden. El problema es que vos, lo que determina tu capacidad de repago es lo que se llama el valor presente de los superávits primarios futuros. Es decir, los superávits primarios que vas a generar de hoy hasta la eternidad. El primer punto es, che, Argentina no tiene superávit primario. Primer punto. Segundo punto, un elemento muy importante en el logro de la condición de solvencia es que vos crezca. La pregunta es, en un escenario base, Argentina creciendo al 3%. Che, hace 8 años que Argentina no crece, hay algo que no está funcionando. Es decir, mientras que el mundo emergente, por ejemplo, en ese mismo periodo creció 45%, nosotros nada. Digo, ¿no se dan cuenta que hay algo que anda mal? Es decir, ¿cómo puede ser que en ese contexto donde todos crecieron tanto, hasta los desarrollados crecieron casi 20%? El mundo creció más de 35%. Bueno, entonces, en Latinoamérica, los países que están alrededor nuestro. Bueno, también. entonces digo, a ver si alguien se da cuenta que te está rompiendo los ojos, que el PBI en Argentina no cae y que el PBI no crece y que el PBI per cápita está 8 o 10% abajo, y si lo tomás en dólares ni lo mire porque te da ganas de balearte en el rincón. Ahora, el Mira, me salió el tanguero. Perdóname, Javier. El Fondo Monetario, sumándolo a lo que decía Andy, mañana cuando se reúne, mañana, pasado, cuando sea, le van a dar y decir, bueno, la verdad los números le dan a ustedes como para ganar en primera vuelta. Veremos qué pasa después con el gobierno. Pero bueno, dice, ¿qué piensan hacer con me imagino, con la deuda, los compromisos? Es un gobierno, el de Alberto Fernández, que va a ser más o menos lo que ya viene contando. Por un lado, reforma laboral, no, han dicho que no. La impositiva se verá de qué manera. Y además otro tema fundamental, la refinanciación de la deuda. ¿Te acordás que salió a aclararlo después Nielsen y Alberto Fernández de lo que habían dicho? Que eso también disparó un poco los mercados, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Ningún candidato está diciendo que va a hacer lo que la economía necesita. Sí. A ver, Alberto Fernández, o sea, frente a la situación donde vos tenés un desequilibrio fiscal de 5 puntos, dijo que iba a aumentar un extra a la jubilación de 20%, eso te suma 3 puntos más de déficit. O sea, de estar en 5 estás en 8. Digo, por darte un ejemplo, entonces me parece que vos para pagar, digamos, o sea, tenés que tener superávit primario, no lo tenés, entonces
nadie está hablando de hacer el ajuste que hay que hacer. Y además, el problema es que Argentina no crece desde el año 2011, digamos, o desde el 2008, digamos, según como lo tomes. Y la realidad es que no crece por la presión fiscal y nadie tampoco está hablando de hacer una reforma fiscal. Es más, y cuando el equipo de Alberto habla de, no sé, de ir a un crédito de facilidades extendidas, si vos vas a ese régimen con el Fondo Monetario Internacional, te va a exigir reformas estructurales. Ejemplo, la reforma laboral. Ejemplo, la reforma previsional. Entonces, digo, la discusión es tan precámbrica en Argentina, no te dan los números, o sea, es decir, no te dan los números. ¿Sabes qué? Me estás diciendo que le vas a pagar la deuda al kiosquero y estás gastando 100 cuando te ingresan 80. Basta, no vas a pagar. ¿Me comprendés? Y cuando, digamos, vos decís que le vas a replantear los términos del acuerdo al Fondo Monetario Internacional, lo que eso es un default. Eso es un default. Porque vos tenías que cobrar hoy, te van a decir, no, ahora no cobrás hoy, cobrás mañana. Digamos, técnicamente, si la quita es cero, se llama default selectivo. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué puede esperar el bonista? Que lo destruyan. O sea, me parece que la liviandad y la mediocridad de la discusión es verdaderamente... La gente tendría que estar verdaderamente espantada. O sea, por suerte, o sea, no saben mucho de economía en general. Digo, entonces, o sea, digamos, no cunde el espanto aún. Javier, Lilita Carrió reaparece en la escena política, bueno, apuesta a la campaña del gobierno, hizo algunas declaraciones sobre la economía. Dijo, el dólar a 60 es el dólar Alberto Fernández. Lo clavó a 60 pesos, que era lo que pedía el establishment a costa de los argentinos. ¿Qué opinas? Me parece que de la misma manera que los técnicos del equipo de Alberto Fernández no entienden qué es el mercado, Lilita, digamos, o sea, obviamente tampoco entiende lo que es el mercado. Es decir, lo que hay que entender es que el mercado somos nosotros tomando decisiones, o sea, eso es el mercado. Sí, porque es como un concepto muy abstracto. La gente a veces no entiende qué es el mercado. Está bien, pero digo, cuando vos, o sea, vas a negociar tu salario, eso es el mercado. Cuando vos vas a comprar, digamos, la mercadería, ese es el mercado. Digamos, vas a ver cómo enseguida entendés que es digamos, de qué se trata el mercado. Digo, por ejemplo, cuando se espantan, no, digo, porque cómo el gobierno permite que suba el precio de tal cosa. Y el gobierno, entonces, con la misma lógica, un empresario podría decir, ¿cómo puede ser que el gobierno permita que te suban el sueldo a vos? Ahora, cuando te toca en tu bolsillo, vas a ver cómo te vas a enterar que es el mercado. A ver, lo primero que hay que entender es que es de una precariedad enorme esos análisis que hacen sobre el tipo de cambio. Recordemos que Lilita en un momento dijo que la gente se quedara tranquila, que a 23 estaba bien. Con el mismo análisis, Todesca dijo que en 28 estaba bien. Con el mismo análisis, otros economistas venían diciendo que en 45 estaba bien. Lo que quiero decir es que esa metodología para determinar el tipo de cambio es una estupidez. Punto uno. ¿Por qué? Porque básicamente consta de tomar un tipo de cambio que había en algún momento del país, que según alguien ese era de equilibrio, entonces lo ajustan por inflación argentina y lo detraen de inflación americana. Entonces le da un nuevo precio. La pregunta es, ¿y a vos quién te dijo que ese tipo de cambio que estabas tomando en ese momento era de equilibrio? La respuesta más seria que se me ocurre que se puede dar frente a semejantes situaciones es decir, mirá, yo tengo el celular de Dios, marco y le digo, Barba, ¿en qué año era de equilibrio? Y me dice, no sé, 2007. Ponele. La pregunta es, pasado 12 años, ¿vos podrías decir que las condiciones de oferta y de demanda de todos los bienes del mundo, de todas las personas del mundo, son idénticamente iguales? No, por supuesto. Bien, no. bueno, entonces digo, esa extrapolación no tiene sentido. Entonces, de vuelta tenemos que recurrir al teléfono y, Barba, Lo que pasa es de que, vuelta te Javier, tiene que decir que sí. somos un país tan dólar dependiente y que además en situaciones de crisis, cuando vemos que el dólar sube y subió a 60 de un saque en pocas horas, todos nos ponemos mal y decimos, a ver, cualquier economista que me pueda explicar a mí, la verdad que Lilita Carrió es el dólar Alberto.
El dólar está bien a 60, te dice Alberto. O el propio Pero te presidente. estoy diciendo que esa Y la cuenta verdad, claro. que hacen los economistas es una estupidez. bueno, pero está bien, mal. pero los economistas, los políticos, los no políticos, yo. Y entonces decís, Pero porque no pasa? saben qué es el mercado, Javier, no entienden por qué eso, es el y sí. mercado. Entonces, cuando vos en realidad estás viendo que sube el dólar y están subiendo todos los precios, porque no es que está subiendo el dólar o que están subiendo los precios. Lo que está pasando es que se está derrumbando la demanda de dinero y está cayendo el poder Está bien. adquisitivo del dinero. Es decir, el peso se derrite Se devalúa. como Nada. barras de hielo Agua. en el desierto del Sahara. Quiero complementar un poco lo que decía Javier. A ver, en el mes de julio la demanda de dólares fue de compra 2.177 millones de dólares. Fue 47% más que en el mes de junio, 20% menos que el año pasado. Lo que te está diciendo Javier es que el mercado va a determinar en cuánto sea el precio. No lo va a determinar ni Carrió, ni Alberto, ni Lacunza. Y la realidad es que va a tener mucho que ver con la expectativa de la demanda de dinero. La gente, por lo menos el mes pasado, el mercado, lo que dice Javier, respondió que no quería pesos, quería dólares. Me parece que es eso. Digamos, la forma en la que igual vos medís si tenés un problema en la demanda de dinero es, viste que cuando te dicen, no, cuando sube la tasa de interés baja el dólar. Porque ¿qué es lo que haces cuando sube la tasa de interés? Vos comprás pesos con tus dólares Claro. y con esos pesos los posicionás a tasa. Entonces, si no te sube la tasa, sube el dólar o viceversa. Ahora, cuando está subiendo el dólar y subió la tasa, estás en problemas, se te cayó la demanda de dinero. Cuando se te cae la demanda de dinero, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Lo que pasa es que los activos financieros suben primero, ejemplo el dólar, después siguen los precios mayoristas, recién lo mencionó Damián, y después vienen los precios al consumidor. Eso es lo que está pasando. Ahora, fíjate que de las dos partes, los dos le chingan al análisis tremendo, porque digo, el gobierno le echa la culpa a la gente Sí. porque eligió en las PASO al frente de todos. Che, mirá que vos tenés todos los fundamentos podridos. Y los del otro lado le echan la culpa al gobierno y dice, no, dejó correr el tipo de cambio. La realidad es que frente a una caída de la demanda, si vos vas a poner las reservas, las estás dilapidando. Decía, ¿qué quiere decir? Que lo que hizo Sandleris de dejar correr el tipo de cambio estuvo bien, porque se te cayó la demanda de dinero. ¿Y tenés algún indicador fuerte de eso? Claramente. Las acciones argentinas cayeron 50% y los bonos se destrozaron llevando al riesgo país a 2000. bien, Javier, bueno. Saludos a Conan y a los perritos. Y cuidado que vos sos de Libra, viste que está el semáforo en rojo. Es que, digamos, tenía algunas sospechas con lo que podía pasar con el Fondo Yo Monetario Internacional y el gobierno, y yo creo que estamos yendo por el peor de los caminos. Yo estoy con una duda, simplemente. ¿Tenés algún peluquero para mandarle saludos y que es el día del peluquero? No. No. ¿Tenés peluquero? ¿Te vas a la peluquería o te Tiene un cortás? pelazo. ¿Eh? Sí, yo voy al peluquero. Lo que Obvio, pasa es que, sí. digamos, o sea, me lo corto solo cuando ya me molesta para leer. Bien. Es cosa que el está corte cerca. Milei. Bien. Gracias, Corte Javi. Milei. Gracias por haber venido, Javi. Placer. Gracias. Libéralo,